que han participado, ¿ya? Hoy día Jorge va a mediar la sesión. Entonces, lo que sí les quería pedir que a los que se pueden quedar hasta el final, que lo hagan porque queremos sacar como una foto oficial de estos conversatorios COVID-19, así que si al final pueden prender sus cámaras y bueno, los que quieran en realidad, y si se pueden quedar, que lo hagan por favor, ¿ya? Así que bueno, agradezco nuevamente a todos por haber estado todo este tiempo y ahora Jorge es el que va a mediar la sesión, así que muchas gracias. Gracias Jorge. Bueno, yo igual quiero dar algunos agradecimientos, ahora aprovechando que en la última conversación, el último conversatorio que vamos a tener después de casi 2 meses, ¿verdad?, de conversatorio. Bueno, agradecer primero a joven con hartas ganas de hacer cosas, bien activo, y eso lo agradezco bastante. Y quiero agradecer también a mismo Eduardo Alarcón, que él actuó como mediador, ¿verdad?, las sesiones anteriores. Eh, Quiero agradecer a Glory Casa y a Inés, que inicialmente fueron a quienes tuvieron la iniciativa de hacer este tipo de conversatorios, así también agradecido a ellos. Y también agradecer a todos los asistentes, la verdad que hemos tenido un quórum bastante bueno en este último tiempo, así que se agradece también a todos los que han estado algunas semanas y otras semana tras semana ahí presentes en estos conversatorios. Y aprovechar también de agradecer a los socios institucionales que tenemos activos actualmente, como son la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, la Universidad Católica del Maule, y entiendo que la Universidad de Antofagasta está haciendo las gestiones para luego también quedar al día, digamos, como socio institucional, y aprovechar de invitar también a las otras universidades que aún no han hecho las gestiones, digamos, de que la hagan, porque queremos generar más instancias como esta eh, para poder desarrollar algunas actividades como cursos, como conversatorios, y queremos entregarles beneficios, más beneficios, digamos, a los estudiantes que están asociados a universidades que sean nuestros socios institucionales, ¿no?, aun cuando están todos invitados, pero ahí los alumnos también se van a ver beneficiados. Así que eso quería comentarles también, ¿ya? Y bueno, para cerrar esta tanda de conversatorios, para mí es un gusto, ¿verdad?, a presentar ahí a Ernesto San Martín, académico del Departamento de Estadística de la Universidad Pontificia Universidad Católica. Hace tiempo ahí que no lo veo, pero fue mi profesor hace algunos años atrás, así que un gusto tenerlo ahora presentándolo como expositor, ¿ya? Así que dejo a Ernesto para que haga su presentación. Ernesto. Ya, muchas gracias a Jorge. Como él bien decía, hace tiempo que no nos veíamos, y sí, yo pude hacerle clase, tuve la suerte también de visitarlo en Concepción hace unos años atrás. Creo que también fue para algún congreso de la SOCHE. Bueno, y también, bueno, yo le doy gracias especialmente a las gestiones de Eduardo por poder tener la oportunidad de compartir algunas cosas. Ahí tengo que poner las láminas. Perdón. Y déjenme ver aquí. Y bueno, yo hace muchísimo tiempo que no venía a un congreso, bueno, o a un encuentro estadístico, y tampoco a un congreso estadístico, así que me siento como bastante, ¿cómo decir?, distinto, no sé. Y probablemente la manera en que organicé mi presentación, que es la última, pero no para hacer un cierre, ni mucho menos de todo lo que muchos colegas han podido exponer, sino simplemente me tocó al final nomás. Entonces probablemente la manera en que voy a presentar las cosas va a ser un tanto curiosa tal vez, pero para adelantar un poco y a lo mejor, ¿cuánto se llama? Adecuar
expectativa, ¿no es cierto? Mi presentación es más bien, o lo que yo quería compartir es más bien en la línea de las relaciones que pueden haber o no entre la ciencia, y en este caso nosotros como estadísticos, matemáticos también, y la política pública, lo cual se ha hecho más evidente, digamos, en los medios públicos por causa de la pandemia. Y yo titulé esta pequeña presentación, voy a tratar de ser muy acotado en el tiempo, modelamiento responsable para pedir mejor a la sociedad. Entonces, yo quería comenzar con una breve pregunta, pero bueno, ¿no es cierto? En Chile, ¿cómo y cuándo se comenzó a considerar la ciencia para tomar decisiones de política pública? Entonces, va a haber un primer movimiento de lo que quiero presentarles, donde voy a discutir muy brevemente, espero, estas dos preguntas, digamos. Y es interesante, ¿no es cierto? Nosotros, el día de hoy, la gran mayoría de nosotros, de una u otra manera, está sujeta a lo que se llama el Ministerio de Ciencia, que hoy día tiene esta sigla ANID, ¿no es cierto? Y que está regulada, y nosotros en consecuencia estamos regulados por una ley, que es la ley 21.105, que creó el ministerio que hoy día se llama de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y yo me permití copiar algunos artículos y, por supuesto, subrayar lo que quiero enfatizar. Y como ven ahí, ¿no es cierto?, el Ministerio de Ciencia hoy día tiene el mandato, un mandato legal, ¿no es cierto?, de promover conocimiento e innovación de base científico-tecnológico, y se asume que eso enriquece no solamente la formulación de las políticas públicas, sino también la implementación de las políticas públicas. Y bueno, y entonces en particular tiene que hacer un montón de coordinaciones entre los ministerios, entre las regiones, e incluso entre lo que se le suele llamar el sector público y el sector privado. Así que hay una primera manera en que ya de entrada, este es el tercer artículo de la ley, ¿no es cierto?, presenta estas cosas, esta relación, digamos, que en términos legales sería un mandato. No deja de llamar también la atención que un par de artículos más abajo, incluso se hace un contraste, y cada uno lo podría interpretar que es muy fuerte o muy débil, pero es un contraste al fin y al cabo, ¿no es cierto?, entre la libre curiosidad, la investigación por una curiosidad libre, digamos, o autónoma, no sé qué adjetivo usar, y la que tiene que ver con el desarrollo del país. Entonces, el ministerio está encargado de fomentar la investigación, y ahí pone básica, aplicada, generar conocimiento en todos los campos, y pone en todos los campos, lo cual evidentemente es para considerar todas las áreas del saber, incluyendo las artes y las humanidades. Y en el desarrollo de esta tarea, es decir, en el fomento de la investigación, básica y aplicada, ¿no es cierto?, va a fomentar el trabajo multi, inter y transdisciplinario, y velará por un adecuado balance entre la investigación inspirada por la curiosidad y aquella orientada por objetivos de desarrollo del país o su región. Por supuesto que esto va a ir teniendo consecuencias, ¿no es cierto?, tarde o temprano sobre la manera en que se van a ir asignando los recursos para hacer investigación, lo que llamamos recursos públicos. Y dado que se va a velar por un adecuado balance entre lo inspirado por la curiosidad y lo que tiene que ver con el desarrollo del país, eso va a ser, digamos, simplemente la justificación para saber dónde hay mayores recursos o no para investigaciones asociativas o no, en vistas al desarrollo del país. Y por supuesto que nosotros podemos considerar estos dos artículos del cuerpo legal como acorde a los tiempos, y acorde a los tiempos porque hay un movimiento que ya tiene muchísimo tiempo y muchísima, digamos, trabajo detrás, que se llama, y puse el texto en inglés porque así se conoce, ¿no es cierto?, el Evidence-Based Policy, partió con el Evidence-Based Medicine, y por supuesto que se ha ido generando un cuerpo de principios, qué sé yo, formas de realizar investigación científica en vistas de la política pública, se le llama Evidence-Based Policy, Practice. Y el moto que aparece en todas partes, ¿no es cierto? Yo saqué esto de unos artículos de Davis y Boruch, ¿no es cierto? Y lo puse en inglés porque hay algunas cositas que después voy a llamar la atención,
pero que las decisiones de policy, en inglés existe esta diferencia entre policy y politics. Policy tiene que ver con la toma de decisión, con las acciones, y politics es algo de lo cual quiero tratar de decir algunas cosas. ¿No es cierto? Las decisiones de policy se deben basar sobre la mejor evidencia disponible, y, por ejemplo, un libro interesante de Parkhurst, que escribe en el Joint Research Center de la Comisión Europea, ¿no es cierto?, vuelven a enfatizar el punto que la evidencia científica importa para la elaboración de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque un uso riguroso de la misma va a evitar potenciales daños, pues es la misma evidencia la que nos dice lo que funciona, y hay ahí una expresión que se ha hecho técnica que se llama what works, qué es lo que funciona, y eso que funciona es lo que merecería ser transformado en una acción en un determinado país para resolver un determinado problema. Esto creo que también es importante de mencionar, y ustedes probablemente esto lo conocen, ¿no es cierto? Esto ha enfatizado la relevancia metodológica, que hay una chart, digamos, de lo que se llama el WWC, que es una manera en la cual todos los estudios que se realizan en investigación empírica para sustentar políticas públicas, ¿no es cierto?, hay toda una suerte como de, sí, un árbol de, comillas, un árbol de decisión, y así, no sé si se ve muy bien, pero da lo mismo, para lo que quiero decir, ¿no es cierto? Uno pregunta si es una muestra aleatoria o no lo que viene, si no es aleatoria, o si es aleatoria, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Grosso modo, todo lo que nosotros enseñamos, ¿no es cierto?, de si hay variables, los confounders o no, si el estudio es un estudio experimental o no, un pseudo experimento, etcétera, todo ese tipo de consideraciones son las que se usan día a día, digamos, en este tipo de aproximación. Y es interesante, ¿no es cierto?, porque hay un par de cosas que me van a servir para lo que viene después, que se han enfatizado desde esta perspectiva, del evidence-based policy. Y en primer lugar es importante mencionar que es una metodología que se ha ido desarrollando por medio de la investigación, y ahí aparecen los nombres que muchos de ustedes conocen, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una primacía de la validez interna en el lenguaje de las ciencias sociales, digamos, uno podría resumir diciendo que los hallazgos en una población dada sean creíbles. Entonces, por eso es que se suele privilegiar los randomized clinical trials, y se privilegia la validez interna sobre la validez externa, y la validez externa significa simplemente si uno asume ciertas invarianzas, y esas invarianzas permiten extrapolaciones creíbles. ¿Quién enfatizó esto? Pongo ahí los primeros que lo hicieron, Campbell y Stanley en el 63, un libro muy famoso, y solo para que vean cómo esto ha ido evolucionando, Chadish en un paper del Psychological Method, vuelve a reconsiderar este tema, y es un tema en términos metodológicos relevante para saber que se puede hacer atribución causal, dependiendo de una definición que no entro en detalle, gracias a la validez interna. Y por supuesto que esa primacía subyacente al desarrollo de la inferencia, o sea, hace que sea inferencia causal, se ha hecho todas las dudas que se han puesto usando esa perspectiva sobre la inferencia causal en base a datos observacionales, y lo que, en palabras de Rosenbaum, que todos nosotros conocemos quién es en relación a los estudios observacionales, simplemente lo consideran como una suerte de aproximación a las condiciones de experimento en un laboratorio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, uno lo que hace es, bueno, hay un manto de duda enorme sobre la validez interna, sobre la validez interna de los estudios observacionales, y la verdad es que si uno realmente quiere hacer una buena teoría, tiene que examinarla de manera muy focalizada, con circunstancias controladas, es decir, un experimento aleatorizado. También, ¿no es cierto?, al privilegiar lo interno sobre lo externo, se minimiza la relevancia de la población bajo estudio, de forma que esa población sea similar a la población de interés. Eso es muy interesante y un detalle importante, porque todo lo que uno, por ejemplo, hace con un test diagnóstico en un laboratorio es lo que se privilegia, pero todo el uso del test diagnóstico es en poblaciones que son absolutamente distintas incluso de la población de estudio,
y no hay una gran discusión metodológica en relación a cómo se hace esa extrapolación. Y de nuevo, ¿no es cierto?, ahí no deja de ser interesante, que no la voy a traducir la cita de Rosenbaum, pero grosso modo, ¿no es cierto?, si hacemos cosas observacionales es una cuestión meramente primaria, y poco a poco después vamos a llegar a lo que deberíamos buscar, que sería condiciones. Les muestro la pirámide de la evidencia, simplemente para enfatizar que casi todo lo que, probablemente exagero, pero solo para enfatizar el punto, casi todo lo que enseñamos en estadística, yo al menos lo que más desarrollo estadística en ciencias sociales, está inspirado por esto, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con los estudios de cohorte, estudios observacionales, que son mucho menos confiables en términos de validez interna que los randomized clinical trials, y después viene toda la literatura de los metaanálisis, y especialmente los metaanálisis de los randomized clinical trials, y eso se debe porque, como dice el moto del evidence-based policy, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer es basar las decisiones de política pública sobre la mejor evidencia disponible, y por lo tanto a veces no hay mucho tiempo literalmente para esperar ensayos clínicos, entonces lo disponible es hacer un metaanálisis de los ensayos clínicos. Y ustedes bien saben todos los desarrollos metodológicos que se hacen en estadística en esa línea. Cuando se manifestó de manera más evidente, yo no quiero decir que antes no existiese, ¿no es cierto?, esta presencia de la ciencia con las políticas públicas. Todos ustedes saben, y probablemente algunos de ustedes fueron parte de este movimiento, ¿no es cierto? El 22 de marzo pasado, la comunidad científica, así dice el texto, comunidad científica, y ponen entre paréntesis 15 sociedades científicas y la Academia de Ciencias, lo cual evidentemente lo que está en el paréntesis es un subconjunto de la comunidad científica, pero es interesante la retórica acá. Le envió una carta al presidente de la República, al ministro de Salud y al ministro de Ciencia, y fíjense el modo de hablar, que es el modo de la evidence-based policy. La evidencia científica a nivel mundial es clara, el aislamiento total de las ciudades y el país, junto al distanciamiento social dentro de las ciudades, va a ayudar a que los contagios no aumenten, se controlen, etc. No voy a leer toda la cita, pero me interesa la jerga que se utiliza. Continúa extractos de la carta, que es pública. Asimismo, se necesita cuanto antes el 100% de la transparencia de los datos, ¿no es cierto?, la mejor evidencia disponible, dice el moto, respecto de los casos detectados, positivos, negativos, pendientes de confirmación, cifras importantes para tomar las decisiones oportunas para el país, que deben estar basadas en la evidencia científica. Los firmantes estamos comprometidos con Chile y solicitamos que se evalúen, fundamenten y tomen las mejores decisiones para proteger la salud de la población, entendiendo que estas decisiones son dinámicas en base a la mejor información disponible, la evidencia científica y de manera transparente de cara a la ciudadanía. La vida es lo primero. No deja de ser interesante, dado esta pequeña diferenciación entre la comunidad científica versus 15 sociedades científicas y la Academia de Ciencia, cómo resuena con claridad, ¿no es cierto?, lo que le vamos a llamar el paradigma del evidence-based policy. Así que uno puede resumir, tenemos que la ciencia es una herramienta de bienestar, cuando se utiliza para tomar decisiones, pero yo hago estas dos preguntas: ¿dónde se toman las decisiones? ¿Y qué es lo propio de la ciencia que en ese ámbito, ese dónde, permite la consecución del bienestar? Y también creo que es importante preguntarse, ¿no?, ¿es realmente efectivo que el bienestar se pueda lograr si el mismo se fundamenta sobre la evidencia científica? ¿Dónde? En la sociedad. Y acá, bueno, esto ya no es estadística, pero sí me importa porque quiero entender el dónde podemos funcionar, trabajar, colaborar. La sociedad, y perdonen los textos, pero creo que son importantes, ¿no es cierto?, es donde están, como decían los latinos, el animal social o lo que sería el viviente político. Y esa es una nomenclatura que viene del texto de Aristóteles en su libro de la política. Y lo importante entonces, a mi modo de ver, es entender cómo se caracteriza el ámbito de la política, para luego entender
en qué medida el evidence-based policy es un paradigma, y uso la palabra y luego la voy a explicar en el sentido de dos filósofos de la ciencia completamente distintos, pero en eso coinciden, Thomas Kuhn y Bachelard, y así poder explorar posibles roles que la ciencia puede tener en función de la policy, de las decisiones en el ámbito de la política. ¿Qué es lo que ocurre? Puede parecer muy trivial esto, pero bueno, voy a tratar de ser breve y enfatizar. Sí, la política reposa sobre un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que hay pluralidad de hombres, seres humanos. Y solamente como modo de contraste, no a modo de un valor moral, sino a modo de contraste, uno puede decir, Dios creó al hombre, los hombres o los seres humanos son un producto humano terrestre. Son afirmaciones de Hannah Arendt, una filósofa, una política más bien. La política trata de la comunidad y la reciprocidad entre los diferentes. Y para ello, lo que hace que nosotros adquiramos el estatuto de un viviente político es que estamos dotados de la palabra, del logos. ¿Por qué? Porque con la palabra nosotros podemos manifestar que es conveniente y que daña, que nos parece justo y que nos parece injusto, que nos parece bueno y que nos parece malo. Fíjense que todo aquello que tiene que ver con el ámbito de las sensaciones, de las necesidades, se pueden hacer con gestualidades. Pero el ámbito de manifestar conveniente, dañoso, justo, injusto, etcétera, es algo que nosotros debemos de usar palabras. Y estas son las palabras que se usan para persuadir, e incluso, piensen en muchas cosas, eventos, ejemplos que tenemos en nuestro país, en otros países, ¿no es cierto?, para replicar a los golpes potentes. Bonito cuando Hannah Arendt cita la Ilíada de Homero, y después, después podemos decir por qué es importante eso, pero cuando habla de Aquiles, que es un héroe, pero un héroe en el sentido del lugar donde se da la política. ¿Y por qué es un héroe? Porque es un decidor de palabras, usa el texto en griego, esos de los mitos, no son razonamientos, y es autor de hazañas. Por lo tanto, bueno, y otro aspecto, para poder juntar las dos cosas en mi argumentación, es que la política se caracteriza por el buen gusto. Ya también podemos hacer bromas, pero al final del día probablemente no son bromas. Es interesante que una característica de un político es un político o un buen político se puede caracterizar por aquel que tiene buen gusto. No, y vamos a explicar por qué, y eso Hannah Arendt lo toma de la crítica a la estética de Kant. El sentido común, puse el texto en inglés, como ya lo usa, es el sentido que se gesta y crece en la privacidad, y que por lo tanto nos condiciona. Cuando yo estoy metido en mi casa, en mi familia, en mi lugar privado, entonces lo que yo logro ver me condiciona. Y por lo tanto mi gusto está condicionado por el pequeño metro cuadrado en el cual yo me muevo. En cambio, Kant usa una expresión que se llama sensu, que lo dice en latín sensu communis, que significa un sentido extra, y que ese sentido no se encaja en una comunidad, por lo que le da a la comunidad, porque hace que porque la comunidad depende de él. ¿Y en qué sentido depende de ese sentido? ¿En qué sentido depende el sensus communis? En el sentido de que, por un lado, me libera del sentido común privado, porque al pasar a la esfera pública, al pasar a la esfera donde yo puedo ser persuadido y persuadir, puedo ejercer el juicio, puedo discutir en esa plaza pública, y cuando ejerzo el juicio, ejerzo el gusto porque soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Esa es la capacidad del político, ponerse en el lugar del otro. Y entonces hay un dilema. El dilema es que, de acuerdo a la evidence-based policy, las decisiones de política pública se deben sustentar en lo que muestra la evidencia. Esa es la que seduce. Sin embargo, bueno, un ejemplo aquí puse, ¿no es cierto?, para que uno vea un poco todos los líos, y ustedes probablemente lo conocen. Ahí hay un paper de Greenhalgh y otros en el BMJ, una revista muy bien rankeada en bioestadística, en medicina, e incluso en los rankings de estadística, ¿no es cierto? Y el problema de si había que usar o no mascarillas. Y aquí ustedes lean el paper si quieren, uno lo puede mirar, todo bien hecho en términos del evidence-based policy, y no llegan a una conclusión, y tienen que usar un principio adicional para poder, ante
la incapacidad de tener una respuesta definitiva de parte de la ciencia, entonces usan el principio de precaución, muy utilizado en Europa, y decir, cuando no hay consenso científico, lo que hay que hacer es tratar de tomar una decisión que haga el menos daño posible. Y aquí, ¿no es cierto?, ellos dicen que es un problema ético, usen mascarilla, porque a la larga no se pierde nada. Pero en política existe la persuasión que está basada en los juicios por medio de la comunicación de los discursos. ¿Y eso qué significa? Que hay, ¿dónde está el problema? Que por un lado la ciencia tradicionalmente es el conocimiento, la episteme, sea una verdad objetiva o no, sea una verdad, digamos, instrumental o no, sea una cuestión meramente instrumental, pero al final del día es conocimiento, mientras que en política se habla de las opiniones. Nosotros damos opiniones, nuestros juicios son opiniones, y por eso es que se persuade. La verdad me puede impulsar, obligar a hacer algo, mientras que la opinión no, y tengo que ser persuadido. De hecho, fíjense que hasta la manera en que justificamos por qué hay que enseñar ciencia en la escuela, eso tiene que ver porque en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de liberar a la gente de la opinión, dándoles el conocimiento. Y aquí viene una cosa que, por supuesto que uno puede no estar de acuerdo con esta opinión, pero que no deja de llamar la atención para pensarla. En el año 1950, Nader, en su diario de pensamiento, diario filosófico, dice algo que lo puso en inglés. Si el hombre en singular es el tópico de la filosofía, y los hombres el tema de la política, entonces el totalitarismo significa una victoria de la filosofía sobre la política y no en la otra dirección. Porque la verdad obliga, la opinión solamente es una herramienta para seducir. Eso lo salto, lo podemos discutir. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿qué rol pueden tomar los científicos a fin de aventurarse en la esfera pública? Porque la esfera pública es la esfera de las puras opiniones, del sensus communis, y yo ahí tengo que tratar de relacionarme. Y si se puede, ¿cómo pueden servir a la sociedad, insisto, sociedad, el espacio público, en tantas decisiones de política pública o polis? Una pista, me parece una pista bonita, cuando entrevistan a Hannah Arendt, Günter Gauss en el 64, dice algo muy interesante, es: el hombre de Estado vive rodeado de todo un ejército de expertos. Ella vive en Estados Unidos, emigró en el 45 a Estados Unidos, huyendo de los nazis. Así que la cuestión, hay una falta ahí, de la acción, que es lo que importa en política, acuérdense, ¿no es cierto?, Aquiles, la persona que sabe hablar, que sabe hacer obras portentosas, se sitúa entre esos expertos y él. Él es el hombre de Estado, quien finalmente debe decidir. Pero difícilmente podrá hacerlo de forma realista, ya que no puede saberlo todo, no tiene gusto para todo. Debe dejarse aconsejar por los expertos, cuyas opiniones, por definición, se contradicen. ¿No es así? Todo estadista razonable, no racional, razonable, reúne a estos expertos con posiciones enfrentadas, ya que debe valorar todas las posiciones para emitir un juicio. Y este es un proceso enormemente misterioso, en que en el sentido común, en el texto de la entrevista, usa sensus communis, se pone de manifiesto. Y para nosotros, si queremos aventurarnos en la esfera pública, ella dice que uno se aventura cuando se expone, lo puso al revés, a la luz pública como persona. Eso es más delicado para todos nosotros. ¿Cómo impacta esto sobre la estadística? ¿Cómo controlar el contagio? Hoy día se está hablando, y lo digo porque también para mí es una preocupación, pero por lo que voy a hablar, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos usar las herramientas de inteligencia artificial para hacer un tracking in real time. Que miren los minutos. Y más aún es factible analizar la gran masa de datos, lo puse así, usando la expertise que tenemos. Por supuesto que también ustedes saben, se ha escuchado, qué sé yo, y en otros países se está haciendo, la factibilidad de la solución se asegura por el hecho de que todos nosotros usamos celulares y podemos acceder y las compañías de celulares incluso pueden acceder a dicho dato. ¿Hay algo que impide implementar esta solución? Más todavía cuando hay una emergencia sanitaria que no cesa,
sabemos que esta cuestión sigue muy complicada, los rebrotes en Europa, o cada uno seguirá ahí el país donde hizo el doctorado en las noticias. Y de haber impedimento, ¿es posible sortearlo en base a las legislaciones actuales de los países? Pero lo que yo quiero aquí para poder proponer cómo uno podría entrar en la esfera del ámbito público es cómo, si estos impedimentos conllevan o no algún impacto sobre la metodología o sobre nuestra investigación. Y por supuesto que esto tiene, todas las preguntas tienen sentido porque estamos hablando de algo público, el ámbito de la política. Y tomé un artículo que apareció en Science, el índice de impacto de Science es 48, así que el del JRSS serie B creo que es 5. Y de Drau y sus colegas, y se llama Implementación Rápida de la Tecnología Móvil para un Real-Time Epidemiology del COVID-19. Después les puedo mandar el PDF, ustedes lo pueden bajar, están gratuitos todos los papers que tengan que ver con COVID-19. Y pongo ahí, probablemente no se ve muy bien, pero ellos ponen esta figura de cómo toman la muestra, por decirlo así, de manera muy vulgar, ¿no? Y una de las cosas que hacen es, le preguntan a la persona si consiente o no en participar, porque la persona tiene que dar un montón de información, comillas, bueno, sí, personal, edad, sexo y otro tipo de cosas, donde se mueve, y también síntomas. E incluso, a algunos si le han tomado el test o no, tiene que reportar el test. Eso es lo que aparece en esta foto, que la bajé de Science, pero no me quedó bien en el PDF. Y entonces nosotros tenemos una legislación del consentimiento informado. La ley 19.628, en el año 99, ¿no es cierto?, define lo que son los datos sensibles, son datos personales, que se refieren a características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, y ejemplifica hábitos personales, origen racial, ideologías y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. La ley, el artículo dice que no se puede ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, y eso también es algo interesante en términos políticos, o que exista un consentimiento del titular. Y en particular, las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados, y uno los puede usar si hay un consentimiento expreso del paciente. O sea, cuando alguien hace un tracking, o a alguna gente se le ocurre hacer el tracking para cuando toma un test diagnóstico, debería haber consentimiento expreso del paciente. Y dependerá del país cómo se puede entender un poco del consentimiento informado. Nosotros tenemos otra ley, la ley 20.120 del 2006, y define lo que es el consentimiento informado. El consentimiento que se usa, esta ley está hecha en términos de la investigación médica, pero se usa por lo menos los que trabajamos en ciencias sociales sabemos, ¿no es cierto?, se usa en todo lo que tiene que ver con la investigación en ciencias sociales también. O sea, cualquier investigación donde hay interacción entre el investigador y las personas, digamos, las personas. Entonces, consentimiento previo, o sea, un ser humano, toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre, informado, o el que puede firmar por él. Por ejemplo, en el caso de los niños escolares son los padres los que firman. Y para los efectos de esta ley, miren, existe consentimiento informado cuando la persona debe presentarlo, conoce los aspectos esenciales de la investigación, su finalidad, los beneficios, los riesgos, los procedimientos, tratamientos alternativos, y también puede revocar el consentimiento cuando la persona lo estime conveniente. Nosotros tenemos, entre paréntesis, con un colega de la Facultad de Filosofía, nos tocó hacer el curso de ética para estadístico, y nosotros discutimos de dónde, uno de los capítulos, dónde viene todo este consentimiento informado, y en particular uno de los posibles orígenes explícitos es lo sé que ustedes saben, la Corte de Nuremberg, con todo lo de los experimentos que los alemanes hacían en los campos de concentración, pero no deja de ser importante que cuando se hace esa investigación y ese juicio, que fue promovido por un militar británico, que fue el que acuñó la palabra de crímenes contra la humanidad o genocidio, las asociaciones médicas americana y británica, los aliados, incluso dudaron si se podían hacer públicos los juicios,
porque se podía traicionar la fe pública en la investigación médica. Así que deben haber muchos, no es tan trivial esto del consentimiento informado. El paper de Drew y el colega ellos dicen, ellos tienen que publicar, en Science está obligado a publicar una ficha con toda la información de las personas que participaron de la encuesta, y se publica en la página web del National Health no sé cuánto, y ellos tienen que poner datos como los que yo pongo acá. La participación estimada son 10 millones de personas. Entre el 24 y 29 de marzo, 1.600.000 individuos únicos bajaron la aplicación y compartieron información demográfica, síntomas diarios, y también exposiciones ocupacionales de alta intensidad. O sea, en el fondo, cuando había o no mucho o poco acercamiento social. El 27 de marzo en particular, ellos lo que responden al paper, 265.851 individuos. De esos hay 1.176 que reportan síntomas de COVID, 340 tienen test positivo, 836 un test negativo. Y lo que les interesa a ellos, por supuesto, de nuevo, más o menos entre la revisión de la evidence-based policy, es bueno tratar de hacer buenas predicciones para que hayan una planificación de salud pública inmediata, y ponen ahí el ejemplo de cómo ellos, con la información que tienen, podrían ayudar a tener por lo menos entre 5 y 7 días, ¿no es cierto?, previos para poder tomar algunas decisiones en relación a posible número de infectados. Ahí están los mapas que publican, mapas de color, no sé cómo se llaman. Bueno, son mapas así con información. Pero hay un problema, y es donde yo quiero enfatizar, ¿no es cierto?, que no se explicita la incerteza debido a los errores no muestrales o los problemas de lo que también hemos hablado en estos conversatorios, de la calidad de datos. Y eso es lo que nosotros llamamos una incerteza debido a problemas de identificación. Problemas de identificación son datos que persisten independiente de la cantidad de datos que uno toma, incluso si es una muestra infinita, por decirlo técnicamente. Y en particular entonces los datos faltantes, que en este caso serían aquellos debido al consentimiento informado, o aquellos debido a que en cierta fecha yo bajo los datos y hago los análisis y no considero el resto. Es un problema de la estructura de los datos y no un problema de estimación. Y solo para mostrar un poco lo que uno podría hacer para entender la anatomía del problema, yo no digo que esta sea una solución definitiva, de hecho, con otros colegas estamos tratando de reciclar esto para poder pensarlo mejor, para poder tener mejores manifestaciones de la incerteza inherente al problema. Pongo Y1 si la persona reportó síntomas, 0 si no, típico, ¿no? 1 el individuo consciente y no si no consciente. 1 si la persona pertenece al grupo de individuos cuya información se recibe el 27 de marzo, 0 si no. Uso el teorema de probabilidades total, y como todos nosotros sabemos, ¿cierto?, vamos a tener aquí un problema de identificación. Imposible saber nada de Y entre los que consienten para aquellos que todavía no eran medidos, en base a los cuales se van a hacer predicciones, digamos, en base a los datos se hacen predicciones. Por lo tanto, tenemos un desconocido acá, y la manera de decir, sin hacer supuestos todavía, es que la proporción de personas que reportan síntomas entre los que consienten, o es, no sé, pues 7 por 10 a la menos 3, hasta el 83%. Y eso es una gran incerteza que hay que reportarle y hay que decirla para mostrar lo frágil que es analizar datos de esta manera debido a los problemas de identificación. El problema de identificación se va a hacer más severo si se toma en cuenta el sesgo inducido por no consentir. Sesgo, me refiero, uno lo puede definir usando las probabilidades condicionales, no sé si está bien esto. No, aquí me equivoqué, debería tener un 1 acá, ahí tengo un error, de que condicionalmente a que no consentí, la distribución de probabilidad es distinta a condicionalmente a cuánto consentí. Apareció en Nature hace unas 3 o 4 semanas atrás un manifiesto, entre otras personas, firmado, por ejemplo, con, ya se me olvidó el nombre, no importa, bueno, un estadístico que hace mucho de historia de la estadística de los censos, qué sé yo, y un montón de otros científicos, y una de las cosas, y es un manifiesto en el sentido de cómo nosotros como científicos, digamos, podemos estar relacionándonos con las políticas públicas. Y una de las cosas que decían era muy interesante, era
bueno, manifestemos claramente las incertezas y seamos transparentes. La petición de transparencia, aquella carta inicial del cuándo, debería resonar acá, digamos, al revés, no una petición de transparencia al Estado, sino una transparencia de parte nuestra hacia lo que por lo tanto, ¿no es cierto? Una de las cosas que hemos estado trabajando cuando estamos preocupados por las relaciones entre ciencia y política es encontrar, no sé, posibles maneras de aproximarnos. Y yo tomo esto que tengo acá de un colega, digamos, Roger Pielke, ¿no? Muy conocido por su trabajo en política de deporte y en calentamiento global. Y él, ¿no es cierto?, propone que un rol que podemos tomar los científicos para relacionarnos con el politics y el policy es lo que le llama el honest broker, el intermediario honesto, y que se caracteriza por querer permanentemente responder a estas dos preguntas. Si mi recomendación de política pública está basada en resultados científicos, ¿qué información científica sería necesaria para cambiar mi posición de política pública? Traduzco policy por política pública. Un rango de políticas públicas consistente con resultados científicos particulares. ¿Cuál es el rango completo de opciones que yo consideraría consistentes con el estado de la ciencia a fin de alcanzar fines particulares deseados? Por ejemplo, yo quiero que disminuya completamente la velocidad de los contagios. Eso sería un fin deseado. En el interior de ese rango, ¿qué otros factores diferentes de los científicos estoy usando para establecer una política pública o un grupo de opciones de política pública por sobre estas otras? O sea, ¿cómo manifiesto las otras subjetividades a las cuales estoy inmerso? Voy a ir ya llevo 36 minutos, mis reflexiones finales, digamos. Un mal político, porque estamos hablando de la esfera pública, se manifiesta cuando comienza a usar clichés. Después pensar, lo digo con respeto, pero con respeto hay que decirlo. Piensen en los clichés del presidente de la República, piensen en los clichés del ministro de Salud. Un cliché, para no burlarnos, sería: nosotros hemos tomado decisiones preguntándole a los científicos. Eso es un cliché. Un cliché porque no hay ninguna manifestación de ninguna seducción que uno quiera hacer como político a la gente que nos está oyendo. Apareció el otro día una columna en el The Guardian de algunos científicos, ustedes saben todo el lío que ha habido en Inglaterra, diciendo que no aprendimos nada en lo que ocurrió con el problema de la vaca loca, ahora que estamos viviendo lo del COVID. Y una de las cosas dice es, lo que habíamos aprendido y que el SAGE Group, que es un grupo de científicos de muchas áreas, ¿no es cierto?, y que van cambiando cada cierto tiempo, van rotando, y que le da recomendaciones, sugerencias a los ministros en Inglaterra, ¿no es cierto?, había recomendado decir que es momento de que los científicos no piensen que la gente que está inmersa en la opinión no entiende nada, que son tontos, digamos. Y hoy día dice, acusa el The Guardian que de nuevo se cayó en eso. Bueno, un cliché es que cuando uno, por lo menos lo que yo trato de manifestar, es que cuando tenemos un problema de identificación, ¿no es cierto?, el cliché es usar el aforismo atribuido a Vox, ¿no?, que todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Me puse a leer el paper de Vox, yo no lo había leído nunca, está publicado en JASA en el 76 y se llama Science and Statistics. Y la sección 2 está dedicada a su reflexión acerca de lo que entiende por método científico. Y él utiliza ahí 2 veces la palabra o lo que tiene que ver con los modelos incorrectos. Puesto que todos los modelos son incorrectos, el científico no puede obtener uno correcto por una excesiva elaboración. Por el contrario, siguiendo a Occam, este filósofo medieval del siglo XIII, debería buscar una descripción económica de los fenómenos naturales. Lo que nosotros en ciencias sociales decimos parsimonia. Segundo bullet, puesto que todos los modelos son
equivocado, los científicos debemos estar alerta de lo que realmente es importante. ¿Ya? No podemos estar preocupando de las ratas cuando hay un tigre a bordo. Y pensando en eso, solo para continuar con las reflexiones, ¿no es cierto? Los modelos CIR que lo hemos usado, se han usado un montón, qué sé yo. Yo diría, ¿por qué no en lugar de importar parámetros, que es lo que se hace, se importan porque se buscan artículos, qué sé yo, y fíjense que se buscan artículos, incluso de los metaanálisis que se han hecho, y uno citado, Liu y otros en el 2020, había que poner aquí los meses en realidad, la semana en que salen los papers, ¿no? Entonces, en lugar de buscar eso, una de las cosas que aprendimos en un trabajo que hicimos con Jorge González y después discutiéndolo con otros colegas, en particular con Duan Henao en la Facultad de Matemáticas, fue el hecho de entender qué diablo es el R0. Entonces, más que hacer un metaanálisis, es como privilegiar una información local. Yo le preguntaba a mucha gente y todos me responden, no, ajustamos un modelo para calcular el R0, o ajustamos un modelo para calcular la velocidad de contagio y el otro parámetro que en este momento no recuerdo el nombre. Hay un solo paper que he encontrado, un BAI y otro en el 2020, publicado las primeras semanas de marzo, donde muestran cómo se hace en terreno, cómo se sigue a las personas. Súper interesante. Y, de nuevo, privilegiar la información local. ¿Y por qué privilegiar la información local o no? Lo que ha sido tan utilizado incluso en nuestro país cuando un grupo, ¿no es cierto?, de científicos chilenos de la Universidad de Chile presenta las estrategias de las cuarentenas móviles, usan los modelos del Imperial College, ustedes probablemente los conocen mejor que yo y están publicándolo cada semana. Un médico, McCaney, no sé cómo se pronuncia, hace una crítica, y es una crítica epidemiológica, y ellos dicen, el gran problema que tiene esto es suponer que lo que aprendimos de las otras epidemias, bien digo, de los años anteriores, las dos que han habido en los 2000, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo acá. Y usar esos valores, esta imputación de valores para lo que hace, tiene un montón de problemas epidemiológicos. Otra pregunta que yo me hago, ¿por qué no montar un esfuerzo interdisciplinario y explorar las limitaciones del supuesto básico de los modelos CIR y de toda su extensión? ¿Y cuál es eso? Es la ley de acción de masa. Es interesante entender que McKendrick, que fue uno de los que introduce los modelos que hoy día le llamamos modelos CIR y todas las otras siglas, introduce esta clase de modelos y él dice explícitamente, para mostrar que las reacciones de arriba están sujetas a la ley de acción de masa. Vale la pena leer un trabajo de Esterbeck, donde él muestra que McKendrick usa eso porque eso era lo que aprendió. O sea, estamos en la época en que se hizo famosa la ley de acción de masa en química, en que los dos científicos noruegos sacan el premio Nobel, y eso es un buen ejemplo de lo que significan los sesgos científicos que nosotros tenemos. Es como la moda en ese momento era la ley de acción de masa. Y él, McKendrick, la aplica, y ustedes saben, otra de las discusiones que tiene que ver con las relaciones entre ciencia y política son cómo nos hacemos conscientes o manifestamos, sacamos a la superficie de nuestros sesgos. Sería interesante estudiar con la información que hay, en lugar de dedicarnos a predecir, porque pareciera que no es para nada claro lo que se está haciendo, es saber si tiene sentido o no usar la ley de acción de masa. Y no deja de llamar la atención que hay dos críticas que nosotros hemos encontrado, Soper en el JRSS, antes que se dividiera en A y B, y Wilson y Worcester en el 45, donde hacen, ¿no es cierto?, una crítica a la ley y donde piden que haya una revisitación del proyecto. Y otra cosa también, aparentemente, en la epidemiología hay otros hechos que no se introducen en el modelamiento. Por ejemplo, el COVID-19 no es un contagio solo humano-humano, sino humano-objetos humanos. Y además hay información de que el virus se transmite por el aire. Ahí están los artículos que yo encontré publicados hace un par de semanas, digamos. Entonces, ¿cómo entender esa información a fin de usarla en algún tipo de modelamiento? También creo yo que para entender un paradigma significa, en palabras de Kuhn y de Bachelard, nosotros somos un paradigma cuando hacemos un modo de hacer ciencia de manera inconsciente. Y eso se transforma en paradigma cuando se transforma en objeto de estudio. Yo creo que
se podría transformar en un objeto de estudio. Por ejemplo, imagínense, voy a definir estas variables rápidamente: Y si estoy enfermo o no, C si me hicieron el test positivo o no, D si se me sometió al diagnóstico o no, L si se hizo el test en el laboratorio o no se hizo, X el contexto. Hay un artículo interesante de Seturama y colegas, ¿no es cierto?, donde proporciona una descripción cualitativa de cómo funciona el PCR, pero en términos como probabilísticos. En qué semanas es más probable o no observar positivo o no, etcétera, etcétera. Ahí está el diagrama tomado del artículo, que también se puede bajar de la revista. ¿Cómo se considera todo eso? Y a nosotros nos interesa, por ejemplo, no sé, en una de esas, identificar, primero antes de estimar la incidencia, o a lo mejor la incidencia en el tiempo t, bueno, cosas que en otro esfuerzo estamos tratando de hacer, y la información observada. ¿Qué permite identificar? Identificamos lo que podría ser, ¿no es cierto?, no me acuerdo si es la sensibilidad o la especificidad, o realmente es la información que tenemos cuando se hizo en un laboratorio, y cuando llegamos y importamos y usamos los resultados, es que hay una condición de ignorabilidad que estamos obviando y que funcionar en el contexto es como funcionar en el laboratorio, o sea, una condición de independencia condicional. Bueno, también creo yo, en relación a meternos en el ámbito de lo público, ¿no es cierto?, es que para mí por lo menos es poder entender, eso es lo que mi convicción, que en la universidad podemos enseñar a ser ecuánimes, y para ser ecuánimes tenemos que enseñar todas las visiones, y yo no las veo mucho, pero bueno, y eso que implica, para mí, por lo menos implica no dejarnos seducir por las modas o el mainstream y enfatizar los contrastes. Entonces hoy día la moda es el data science, y todos ustedes saben, ¿no es cierto?, es la perspectiva de Gauss y de Tucker. Después de leer los textos de Gauss y Tucker, yo algunos de mis estudiantes de doctorado se los hago leer, y uno se da cuenta que hay un modo de pensar el determinismo, mientras que por otro lado uno puede hablar de lo que a mí me compete más, un elemento estructural. Muchas cosas vienen de Laplace, por las leyes de, bueno, no importa, el acción de la causa común, y entonces toda la econometría de los 40 y 50, Frisch, Habermas y Koopmans. Los problemas de identificabilidad, o sea, enfatizar el modelamiento como algo distinto de la estimación. Valorar los estudios observacionales, metodológicamente volverlos a pensar, y creo que la puerta que se abre aquí es el asunto de la extrapolación. Los randomized clinical trials no son panacea, porque hay un grave problema de identificación cuando hablamos de la extrapolación, varios graves problemas también. Ejemplos más pedestres, no sé, pues, enseñarte de hipótesis a la Fischer versus enseñarte de hipótesis a Neumann-Pearson, que son dos visiones distintas del método científico. Una tercera sería la de Box, inferencia inductiva Fischer o la inferencia comportamental de Neumann. Y también, no sé, de nuevo recuperar la teoría de decisión, porque hoy día se usa, por lo menos en la inferencia causal, en la investigación empírica, no digo que eso sea necesariamente la investigación más teórica, se usan los test de hipótesis para decidir. La hipótesis nula es que el AT sea cero, y en realidad uno podría usar los criterios de Savage, Wall o reglas bayesianas para meterse en ese tipo de cosas. Dos últimas láminas. Me llama la atención, porque quiero hacer una pregunta, que el artículo, bueno, de la Ley de Protección de Datos diga que un asunto de la vida privada son las opiniones políticas. Y me llama la atención como ciudadano. ¿Qué es lo que hay en nuestra idiosincrasia chilena? Que la opinión política tenga que estar guardada en la casa, y no en el ámbito de lo público, o sea, en el sentido común y no en el sentido de la comunidad. Y por lo tanto, la pregunta que yo me hago es, tomando en cuenta las definiciones de Hannah Arendt, es cómo proteger lo público de lo privado. Y finalmente, ¿por qué le puse yo modelamiento responsable? Me ha tocado la suerte de trabajar en lo que llamamos efectividad escolar, todo lo que tiene que ver con la ley de aseguramiento de la calidad, qué sé yo, que probablemente ustedes lo conocen, la agencia de calidad, etc. Y una designación de la literatura internacional y de la discusión educacional internacional es el accountability, o sea, la susceptibilidad de rendir cuentas. Es más, responsabilización en el sentido de que a mí me piden cuentas.
Entonces sería interesante, ¿no es cierto?, que uno pensara, si yo me voy a aventurar en el ámbito público como científico, como grupo de científicos, saber que somos susceptibles de rendir cuentas. Y de rendir cuentas, no de las recomendaciones que hacemos, pero en el contexto de la opinión, no en el contexto del conocimiento. Porque si no, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, sé que es fuerte o no, pero es el peligro del totalitarismo del cual no hablaba nadie. Eso es lo que tenía preparado. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. La verdad que bastante buena y clara en varios conceptos. Y quería hacer un comentario respecto a la parte esta de la carta enviada por las comunidades científicas y hacerle un comentario. Nosotros en algún conversatorio anterior, recuerdo hace como 3 semanas, conversábamos sobre de qué manera, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Estadística podía hacerse presente, por ejemplo, en algunas determinaciones que toma el INE, ¿verdad? Hemos visto desde hace mucho tiempo, por no decir desde siempre, una ausencia de lo que opinan los expertos, ¿verdad?, en algunas decisiones que no se han tomado bien, digamos, de parte del INE en algunas circunstancias. Entonces, quería comentarle algo. Esta misma inquietud la tenían algunas otras sociedades, ¿ya? Entonces, el año pasado, en el mes de octubre, dado todo el estallido social y lo que ocurrió, se reunieron 32 sociedades chilenas científicas y con la idea de aunar posturas y opiniones referentes a lo que la sociedad estaba demandando mediante este estallido social, ¿ya? Posteriormente, ahora durante el mes de enero, se hizo otra reunión más y la idea fue formar una red de sociedades científicas, ¿ya? Y la idea de esta red de sociedades científicas es que el gobierno, de una vez por todas, digamos, sienta la necesidad, digamos, o sepa al menos que puede apoyarse en opiniones de expertos en diferentes áreas para tomar algunas decisiones. Eso es lo que nosotros buscamos. Desde enero a esta parte, nos hemos reunido presidentes de diferentes sociedades para discutir algunos temas. En algún minuto fue la conveniencia de postergar la fecha, digamos, para postular al Fondes irregular. En conversaciones, hemos tenido algunas conversaciones con el ministro Andrés Kup, y bueno, se consiguió, producto de esas conversaciones, postergar la fecha límite para poder postular al Fondo Irregular. Posteriormente a eso, siguiendo con las conversaciones con el ministro de Ciencia, ahora se está tratando de digamos, que hay un cambio en cuanto al Fondesit, ¿ya? Y ese cambio ahora sí se está pidiendo de parte del gobierno y de parte del Ministerio de Ciencia una opinión a esta red de sociedades científicas. Entonces, en este minuto estamos trabajando en eso y quería comentarles que de a poco, digamos, si bien como estadístico era difícil tocar la puerta del INE y decir, pídanos la opinión, porque algunas cosas no se están haciendo bien, ¿verdad? Ahora como unión de sociedades estamos partiendo de una base que yo creo que va a ser un poco más potente, y de que el gobierno sienta la necesidad de, cuando tome alguna determinación respecto a un área de expertise, preguntarle a la sociedad experta su opinión al menos, para que él pueda tomar luego determinaciones de la mejor forma posible. Así que estamos trabajando en eso, diría Bachelet. Y están diferentes sociedades en este minuto funcionando como un engranaje para poder ser escuchados finalmente. Así que eso quería comentarle como algo que estamos haciendo. ¿Ya? Bueno, con respecto, ahí me fui un poquito, bueno, era asociado a la presentación, digamos, pero Sí. ahora, ahora con respecto a la presentación, quería comentarle, digamos, para coordinar las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, ahí que ponga la manito ahí
apuntando, digamos, y ahí darle la palabra. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a los expuestos. A ver. Ahí está. Mira, levantó primero la mano Fabián Sepúlveda. ¿Tiene una consulta? Fabián. Sí, hola. Gracias a todos por la organización, en particular al profesor San Martín por su presentación. Mi pregunta es si es que dentro de estas ideas que el profesor compartió, ¿hay algún, cómo decirlo? ¿Hay alguna directriz desde los estudiosos si es que el papel de vincular política y ciencia es más de los científicos o de los políticos o pertenece a ambas esferas por igual? Bueno, igual es buena la pregunta, ¿no? Uno podría responder primero desde como un grupo de interés, porque como científico, y como bien decía Jorge Figueroa, ¿no? Como Sociedad Chilena de Estadística, igual somos, bueno, yo no he pagado nunca las cuotas, así que, pero somos un grupo de interés, tenemos ciertos intereses. Entonces, claro, como grupo de interés uno dice, bueno, hoy día las cosas, comillas, se mueven en que la ciencia necesita justificarse, estoy usando las palabras que se dicen o se escuchan, así que es como un buen negocio hacer esto. O un negocio a lo mejor no muy productivo, pero es necesario hacerlo. Recuerden, por ejemplo, en eso, que uno, no el único, pero uno de los fuertes argumentos para haber convertido CONICYT en un ministerio de ciencia era que necesitábamos el ministro para que en la repartición de los fondos públicos en el momento en que se hacía esto en el Parlamento, hubiese alguien que lo hiciera por nosotros, cosa que antes no ocurría porque estábamos dentro del Ministerio de Educación y por lo tanto habían platas que no podíamos ir a pelear directamente. Pero de manera más general, llevamos, no sé, pues desde siempre probablemente, ha habido una relación entre la ciencia y la política. Ahora, yo haría una distinción, voy a apurarme en esto, haría una distinción. Una cosa es la ciencia fuera de la universidad relacionada con la política, y otra cosa, que creo que es muy distinta, es la ciencia al interior de la universidad relacionada con la política. Perdón. Pero por lo menos es interesante saber, por ejemplo, ¿no es cierto?, cómo se vivió y se organizó, por ejemplo, la relación de la ciencia con la política durante la Segunda Guerra Mundial, y en particular con lo que tiene que ver con Estados Unidos. Se usó la ciencia, acuérdense, la penicilina sale de ahí, recuerden, el radar sale de ahí, algunas cosas de teoría de decisiones salieron de ahí. Por ejemplo, solo para enfatizar, y antes de ir al punto, Norbert Wiener, ¿no es cierto?, un tremendo matemático, que el que inventó, grosso modo, desarrolló, ¿no es cierto?, la transformada de Fourier, en un paper, hay cosas que no puede decir porque son secretos de Estado, y él lo pone al pie de página. ¿Y qué es lo que ocurre terminada la Segunda Guerra Mundial? Hay una persona que se llama Bush, en el año 1945, a petición del presidente Roosevelt, él hace un informe para saber cómo todos los avances que se habían logrado durante la Segunda Guerra Mundial se sigan realizando terminada la guerra. Eso va a dar origen al National Science Foundation. Y lo que hay que hacer ahí es, por ejemplo, buscar talentos jóvenes en las universidades para que se siga habiendo, digamos, personas. Que es lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos escuela de talento. No digo que esté bien o mal, solo quiero decir de dónde viene esta idea. Alianza público-privado, eso está ampliamente dicho en el documento de Bush, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay una generación de gasto en los años 40, hoy día, ¿qué importa? Yo les invito a leer las dos editoriales, una que apareció en Science hace un par de semanas, y la otra que aparece en el sitio web del National Science Foundation, cuando se celebran, no me acuerdo cuántos años ya, del documento de Bush, y las personas, la presidenta de National Science Foundation, retomando todo lo que Bush había dicho,
y cómo esos valores siguen siendo los que inspiran el National Science Foundation. Pero, y eso es lo que se dice, y una manera de una crítica, que es más o menos sobre la cual yo traté de armar la presentación, es que se ha hecho una suerte como de modelo de cómo funciona la relación entre ciencia y sociedad, o entre ciencia y política pública. Los científicos deben trabajar con la mayor libertad posible, y dicen, libres de accountability. No se les puede pedir rendición de cuentas por parte de la sociedad. Eso es muy interesante en relación a lo que yo traté de compartir. Y tiene que haber un repositorio de los resultados científicos, esos son los journals que tenemos, y van a haber otros que se llaman los policy makers, los asesores de políticas públicas, que van a buscar en esos resultados, y tarde o temprano, cada uno de esos resultados se va a transformar en política pública. Eso se llama el modelo lineal de ciencia, que hoy día, hace 20 años que se discuten modelos alternativos, principalmente por tratar de entender en qué consiste la política. Eso. Ya. Y no sé si me puedo colgar a una última pregunta sobre esto. ¿Cómo está la interacción política-ciencia acá en Chile? O sea, yo lo que diría es, bueno, lo que traté de mencionar nomás en la presentación, tenemos una ley que regula esto, parece como medio árido decir hay una ley que lo regula, pero una ley que lo regula. Y también ustedes ven cómo el Ministerio de Ciencia se ha ido rodeando de expertos, no sé si, bueno, de expertos, qué sé yo, y eso podría tratar de ser por encima. Ahora hay que ver cómo esas cosas van funcionando, que puede ser materia de análisis, digamos, de investigación, ¿no? Para un sociólogo de la ciencia, o qué sé yo, etc. Listo, gracias. Bueno, hay 3 personas más que quieren preguntar. Tenemos a continuación a Claudia. Quería hacer una pregunta también. Claudia. Se perdió. Claudia. A ver, voy a pedir habilitar el micrófono ahí. No. Ya, si conecta, seguimos con Max, ¿está a continuación? Max. Sí, hola. Hola, Max. Sí, hola. Quería hacer no sé si una reflexión o una pregunta, pero más para saber dentro de la poca información que uno maneja. Acá parece ser o lo que hay detrás, por ejemplo, de enclaustrar a la gente es que la salud se prioriza, por ejemplo, por sobre, no sé, el derecho al libre desplazamiento. Que es algo más enfocado a algo ético que algo estadístico, pero ¿cómo, por ejemplo, detrás de estas decisiones, donde hay prioridad por ciertos derechos, puede avanzar la ciencia? Si es necesario que estos sean explícitos y cómo estos van a afectar, por ejemplo, a la creación de modelos o a las decisiones que se puedan tomar políticamente. Y eso es lo que me gustaría saber, como la relación que puede existir entre hacer estas decisiones o estos criterios explícitos totalmente para todas las comunidades, para que nosotros también podamos hacer recomendaciones o tomar datos o recomendar modelos de acuerdo también a lo que se espera y a lo que sí se puede decidir. Bueno, igual la pregunta es buena, pero es amplia. Yo lo único que podría decir es lo siguiente, o sea, por lo menos también traté de expresar en la presentación cómo una restricción ética sí tiene consecuencias metodológicas. Hay muchas formas de resolverla. Uno puede ser partidario de las condiciones de inmoralidad o similares, digamos, tiene muchos nombres, pero formalmente es la misma. Pero lo interesante es darse cuenta que tiene un impacto sobre la metodología. Y por otro lado, en términos más no sé, desde otra perspectiva, digamos, la discusión que se está haciendo en Europa y en Estados Unidos en relación a la privacidad en cuanto al tracking es súper grande. Las declaraciones que hace la Comisión Europea, las declaraciones que se están haciendo. De hecho, ustedes pueden buscar en internet, si es fácil, uno pone consentimiento informado COVID-19,
cómo se publican en Science, en Nature y en revistas menos prestigiosas, pero igual de prestigiosas, los consentimientos informados que se le hace a la persona, incluso cuando se le toma el test, etcétera, etcétera. Entonces, montar un sistema de rastreo no es solo un asunto tecnológico, sino que un asunto bastante relacionado con problemas éticos, y que creo que no sería bueno, esa es una opinión, eso es una opinión lo que voy a decir, no creo que sería bueno decir, no, si total, la app a todo el mundo le dice qué es lo que tiene que poner sí o no y se acabó. Sino enfrentar el problema, o buscar cómo eso es un problema para nosotros, incluyendo el hecho de que estamos en una emergencia. Creo que no sería una buena solución, o no sería una solución bien pensada, considerar que es solo un cacho, perdón la expresión, pero como que fuera un cacho que se puede resolver legalmente y le damos. Porque detrás de eso hay definiciones, y hay muchas de las cosas que incluso como estadístico nos importan, quién participa, quién no participa, cuál es la población de interés. Y fíjense que aquí de nuevo empiezan a rondar las mismas distinciones que yo traté de enfatizar. La población de interés versus la población analizada. En política pública hay una población de interés, que no siempre es la población analizada. Hay muchos problemas que salen de ahí. Entonces es cosa de sentarse, creo yo, y pensarlo. Y a lo mejor van a ser problemas que dada la emergencia no vamos a poder resolver, pero sí pueden hacer una agenda. Además, lo que dicen nuestros colegas epidemiólogos es que una pandemia como esta vamos a tener en los próximos años igual, así que cosas que podamos hacer hoy día van a servir probablemente para después. Ya tengo sonido. Claudia, ¿sí? Sí, gracias. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ernesto, este cambio de evidence-based practices a practice-based practices también significa un poco como que se pierde esa figura del experto. Y Martha Nussbaum dice que mucho de la, pues como de la política y de las decisiones tiene que ver como con las emociones de la gente, con el sentir de la gente. Y de pronto a la gente no le gusta mucho como que se pierda esa figura del experto. Pero pues usted nos muestra que eso es racional, ¿no? Que esos egos de pronto no son tan funcionales. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Bueno, primero no conozco, he escuchado hablar del Practices Evidence Practice, no he leído, conozco, he oído, no he leído, no he estudiado. La verdad es que igual es una buena pregunta, ¿no? O sea, esto de si realmente, me acuerdo, a la colación como un ejemplo, no necesariamente como una crítica, pero como un ejemplo. Recuerdo que el año pasado, poquito antes de que ya se aprobara la ley del Ministerio de Ciencia, la que hoy es subsecretaria, en una presentación que hablaba de relación ciencia y política, me llamaba la atención lo que decía ella. Ella decía, hoy día tenemos una sociedad donde los políticos están desprestigiados, todo el mundo está desprestigiado, los curas están desprestigiados, perdón las palabras, pero era más o menos la idea, y los únicos que no están desprestigiados son los científicos. Entonces era algo así como decir, entonces en el científico tenemos el hombre de la sociedad que puede encauzarla. Yo francamente, ahora sí mi crítica, eso es pensar cómo uno tenía la figura del científico, del intelectual, en la época de las luces, siglo XVIII, siglo XIX, incluso entrado al siglo XX, al menos en Europa, ¿no? Donde el científico, el filósofo, qué sé yo, el médico, el psiquiatra, podía hacer opiniones en todos los ámbitos de la política. Pero hoy día el mundo es más complejo. Bueno, no sé si será más complejo o no, yo creo que ese es un cliché. Me seduce más la manera en que Hannah Arendt trata de explicar cómo funciona la política. Son muchas opiniones, y cuando yo como científico o como grupo de científicos entramos a esa arena, aunque tengamos la verdad, exagero por supuesto, se va a escuchar como una opinión. Entonces, no sé. Entonces aquí es importante el punto, no se trata solo de
Eso es lo que hay que hacer porque así dicen los resultados, no va a funcionar probablemente. ¿Cómo entramos en esta cuestión dialógica, donde tenemos que aprender a persuadir y no a imponer? No digo imponer en un sentido negativo de la palabra, sino imponer es poner adentro, no encima, digámoslo así, ¿no? Ponemos eso con una N. Pero hoy día no estamos en el siglo de la luz, y hoy día uno mismo se pone la mano en el corazón. No somos expertos en todo, no podemos hacer opiniones en todo, nos gusta, pero bueno, si lo hacemos un tanto ciudadanos, ¿no? Pero entramos en la esfera de las opiniones. Dicho sea de paso, me llama mucho la atención también, porque quiero tratar de entender la sociedad en la que vivo, cuando los políticos y otros ciudadanos, incluso los científicos, hablan de la opinión pública, como si fuera una sola cosa. No, aquí hay muchas diferencias, y la idea de la política es hacerlas conversar, digamos. Eso podría decir nomás. Vamos. Gracias. Continuamos con más preguntas. A continuación está Dani. Quería hacer una pregunta. ¿Dani? Sí, hola, ¿se escucha bien? Bien, sí, bien. Sí. Sí, hola. Buenas noches a todos. Quería hacer, a ver, mi pregunta más o menos así. Un poco tengo la impresión que ya la respondiste a través de las otras preguntas, pero igual la voy a hacer. Yo pienso, por ejemplo, que, cuando se espera que la comunidad, o cuando se le pide a la comunidad científica que responda o que aconseje sobre políticas públicas, me da la impresión que lo que se está suponiendo ahí es que la comunidad científica conoce mejor las relaciones que existen en el mundo, conoce las cosas que existen en el mundo, y dado que las conoce mejor, puede dar mejores consejos. Pero mi duda nace de esto. Por ejemplo, en el caso estoy pensando, por ejemplo, ya no sé, la relación que existe entre masas, la atracción de masas. Esa atracción de masas, la gravitación, por decirlo, no va a depender de las políticas públicas que se hagan, pero quizás van a haber cuando las decisiones, o digamos cuando lo que se estudia, el fenómeno estudiado tiene que ver con cosas sociales, entonces las políticas públicas, yo tengo la impresión que también pueden cambiar esas relaciones. Entonces, dado que yo descubro una relación, después de la política pública esa relación va a cambiar. O es probable que cambie. Tengo la impresión que eso, digamos, debería no ser tanto problema, en el sentido que lo que se está discutiendo ahora es que se le pregunta a la comunidad científica cómo ayudar a lograr un objetivo dado. En este contexto actual, cómo ayudar a que no se transmita tan rápido el virus, o digamos en el caso ideal que no se transmita. Pero mi pregunta es, ¿qué piensas tú respecto a que la comunidad científica también pueda dar opinión acerca de los objetivos que debe perseguir una sociedad? Como un poquito inventar un problema, por decirlo así. Yo no sé, ahí solo una opinión también nomás, pues, o sea, aunque sea, no es, tenemos un marco nosotros democrático, donde se escogen representantes, eso no es como un juego, a pesar que se ha desprestigiado en nuestro país, pero entonces, claro, los científicos como grupo de interés podrían proponer hacia dónde podría ir la sociedad, pero creo yo que es importante que sea consciente que lo hace como un grupo de interés y una opinión más en el concierto de opiniones, y no como un grupo que por sus capacidades racionales puede llevar las cosas como que es donde hay que ir. Cuando uno lee el texto de Kant, que es el que comenta Arendt, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho. Kant empieza a hablar del gusto, el juicio, una capacidad, y él dice que eso tiene que ver con la estética. Y dice algo que a mí me llama mucho la atención, me interpela como científico, y también me hace mirar, no puedo negar a mis otros colegas científicos. Él dice, puede haber una persona muy racional, pero que no tiene capacidad de juicio.
porque el juicio no tiene que ver con la razón, sino que tiene que ver con el gusto, es decir, con esa capacidad de ponerme en el lugar del otro. Si exploramos eso empíricamente, a lo mejor, y si es así, a lo mejor podríamos decir, mejor que los científicos ni siquiera nos digan hacia dónde ir, salvo que desarrollen el juicio, y eso es algo, como Kant dice, que cualquier persona puede hacer, no necesita ser eminentemente instruido para ello. Eso. Bien. Bueno, y la última pregunta, Felipe Osorio quería preguntar. Felipe. Hola Ernesto, muchas gracias por tu presentación. Hola. Sin duda que nos arroja un montón de ideas desafiantes, eso se agradece mucho. Una cosa que a mí siempre me ha quedado medio en la cabeza es que en realidad nosotros como que intentamos hacer ciencia, estamos mal preparados, creo yo, en el arte de persuadir a otra persona, ¿cierto? O sea, ese manejo político, no hemos sido entrenados para eso. Así que yo veo en la práctica una situación difícil el que exista esa persona. Sin duda que existen, digamos, pero creo que son especiales aquellas personas que tienen esa capacidad de persuadir en el resto. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que nuestras leyes, me llamó mucho la atención lo que mencionaste en una de tus slides al final, ¿cierto? Que hablabas sobre cómo tenía que ver con la cosa de las opiniones políticas, ¿cierto? Y cómo eso se consideraba parte del ámbito personal de las personas. Entonces, en ese sentido, yo también siento, y no solamente en esto, sino que en muchas otras leyes que hay aquí en Chile, que las leyes en Chile resultan ser bastante pobres, muy arcaicas, digamos, comparativamente con otros países. Y ahí uno se recuerda que vive en un país tercermundista, digamos. Yo no soy muy optimista en qué es lo que sucede a ese respecto. ¿Cómo ves tú esos detalles? Digamos, yo los veo como cortapistas, ¿sí? ¿Cómo tú ves eso al respecto? Gracias, Felipe. Buenas interpelaciones, digamos. Es cierto que no tenemos probablemente la capacidad de persuadir, ¿no? Y no nos entrenamos para eso. Antiguamente, o sea, hoy día, después de muchos años, muchos años, vengo a valorar. Se hablaba de la retórica, para mí la retórica era como nada, ¿no? Pero ciertamente por algo le enseñaban al político retórica, ¿no? Y hay una frase de Cicerón, creo que hablaba de ratio et oratio, o sea, la razón y la oratoria. Además, la sonancia no deja de ser interesante. Pero claro, si nosotros queremos aventurarnos en el ámbito público y en tanto científicos y en tanto querer servir a la sociedad, yo creo que hay que hacerlo, y quiero que no suene como cliché, y después voy a decir algo para que no sea el cliché. Hay que hacerlo como un grupo asociativo, lo que hoy día llamamos interdisciplinario, transdisciplinario, tratar de hacerlo así. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en nuestra área, pequeña, sin duda, vemos todo en ella, vamos a ir al mundo donde es demasiado multidimensional, no lo vemos todo, necesitamos asociarnos, necesitamos aprender que hay que asociarse. Yo sé que eso es una discusión permanente y es una gran deuda que tenemos en nuestras universidades acerca de qué es la interdisciplina. Yo sé que las decimos, yo creo que ahí se transforma en cliché, porque uno dice, no, la investigación interdisciplinaria era la onda. Yo lo digo por la Católica, 10, 15 años transmitiendo en eso, y después, por lo menos lo que a mí respecta, cuando pasa el tiempo y uno dice en realidad, una cosa es la enunciación de algo, y la otra cosa es simplemente que el modo en que está organizada la institución no condice con eso. O sea, hablamos de una universidad interdisciplina y mientras tengamos una organización en términos de facultad, imposible que sea interdisciplina. Imposible. Aunque individualmente muchos colegas
sombrero por ello, ¿no? Que lo hacen súper bien, pero en términos de la institucionalidad no funciona, ¿no? Entonces, hay que salir al mundo de esa manera. Y yo creo que cómo aprender a hacer estas palabras que están a punto de transformarse en cliché, ¿no? Interdisciplina, transdisciplina, ¿cómo aprender a hacerlo? Solo para no dejar a Norbert Wiener, digamos como que fue el que protegía secretos del Estado americano, ¿no? Por otro lado, Norbert Wiener trabajó mucho con Rosenbluth, un fisiólogo, digamos, de los más grandes que ha habido. Terminó trabajando en México, Rosenbluth. Wiener visitó muchas veces México. Y ellos dos trabajaban, y su trabajo fue el radar. Y estaban los americanos radar en los aviones para esto. Y que si se movía el avión rápido, todo eso. Puede ser un fisiólogo y un matemático. Muy bonito la manera en que Norbert Wiener cuenta su experiencia con Rosenbluth en la introducción del libro Cibernética, que después está lleno de fórmulas transformadas en Fourier y qué sé yo. Y él dice, para poder trabajar así, yo lo que necesito, él dice, es saber un mínimo de fisiología. Y el fisiólogo tiene que hacer un mínimo de matemática, porque si yo no sé fisiología, yo no voy a entender el problema. Y si el fisiólogo no sabe algo de matemática, él no va a entender la solución. No va a haber diálogo. Y es una exigencia. Claro, alguien dirá, y yo me he enfrentado con colegas que es legítimo el reclamo, y dice, pero ¿cómo voy a gastar más tiempo en aprender otra disciplina? O el Estado hacer otra disciplina. Y yo, mi mini desafío que me hago, y se lo comparto mucho a mis estudiantes, ¿qué es lo necesario que yo como estadístico debería generar para enseñar estadística a la gente en ciencias sociales? Para mí lo que enseñamos en ciencias sociales no vale nada, está muy mal enseñado, porque estamos formando malos estadísticos, para poder hacer esto en la interdisciplina. Ese tipo de grupo puede ayudar a que seamos persuasivos. Y en relación a la segunda pregunta, yo quería decir esto, ¿no? Fíjense, y por eso mi pregunta, mi penúltima pregunta que yo hice, fíjense la palabra privado. Privado es privado, o sea, cuando a mí me falta algo. Entonces, el ámbito privado es el ámbito donde falta algo. ¿Qué falta? En palabras de Hannah Arendt, falta la libertad de poder persuadir con el lenguaje en el ámbito público. Hay una distinción permanente, y en esto voy a dar un ejemplo chileno, y bueno, no importa que se interprete ideológicamente, pero hay una tensión permanente entre el ámbito público como el ámbito de la política versus los ámbitos privados, que serían la casa, o qué sé yo, o la tribu. Para Platón, exactamente lo mismo ser el padre de familia, el rey o el gobernador. Y Aristóteles le reclamaba eso, decía, no es lo mismo, no es lo mismo. Padre de familia, el rey, qué sé yo, tiene que ver con los bárbaros, pero los bárbaros en el sentido de que están privados porque lo único que se organizan es para satisfacer las necesidades de la vida, las básicas. Comer, abrigarse. Incluso en el ámbito privado está el juntarse hombres y mujeres. El amor no tiene nada que ver con la política, decía Hannah Arendt. En cambio, en el ámbito público, se trata de otra cosa. Y ahí es lo que yo he tratado de resumir, que sí. Por eso me llama la atención, y lo voy a decir así, ¿no? Me llamó profundamente la atención dos hechos que ocurrieron durante el estallido social. Cuando aparece el presidente de la República, ¿no es cierto?, comiendo pizza por un cumpleaños de alguien. A mí me da lo mismo si come pizza. A mí lo que me llamó la atención fue no entender la distinción entre el ámbito de lo privativo y el ámbito de la política. Él es el jefe de Estado. Me llamó la atención esa distancia. Cuando el ex ministro del Interior tiene que salir porque el Parlamento así lo decidió, ¿no es cierto? Él hace un discurso a sus correligionarios en la UDI, y él dice una cosa muy, muy, muy interesante. Vuelvo a casa. O sea, de nuevo confundir el ámbito de lo privado, que es el ámbito de la falta, con el ámbito de lo público. Por eso me preguntaba, ¿cómo protegemos lo público de lo privado? ¿Y por qué? Porque, ahora voy a las leyes, todas nuestras leyes tienen que ver, y está bien, yo no digo que no sea así, pero bueno, yo lo problematizo, son
son los enredos que tengo en mi cabeza nomás. Todas nuestras, la administración del Estado es para satisfacer necesidades básicas, comida, trabajo, abrigo, salud. Probablemente la educación no va en eso. Entonces, ¿qué falta en la política de nuestro país? No en la ideología, en la política, para ir más allá, digamos, no sé. Y por eso entonces también creo que es un cliché hablar de, y lo digo por mi universidad, de la que yo trabajo, y la que me acoge, hablar de una universidad con vocación pública, eso es un cliché. Hablar de las universidades privadas perdón, públicas y homologarlas estatales, eso también es un cliché. Mi intuición, que comparto con un colega con el cual trabajamos estos temas, que fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales en Lovaina, ¿no es cierto? Sebastián Van Belegen. Nuestra intuición es que la universidad está para salvar lo público. Y por ahí podría ayudarnos para las relaciones que queremos con las políticas públicas. Pero bueno, esas son mis intuiciones nomás que tengo. Eso. Ok, muchas gracias. Bueno, se sumaron 2 preguntas más. Van a ser las últimas 2 preguntas en beneficio del tiempo, digamos. Vamos a atender las últimas las 2 consultas. Fernando Quintana quería consultar. Fernando, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Yo creo que hay hartas cosas que son súper interesantes de lo que tú mencionas, pero quiero simplemente hacer más que una pregunta, un comentario. Me gustaría ver qué opinas tú al respecto. Los tiempos actuales tienen una característica que me parece a mí que es bastante negativa, y siendo un poquito así como pesimista, no sé muy bien cómo se puede sobrellevar esto. Aun cuando nosotros estadísticos, y en palabras de Tukey, tenemos como la gracia de que podemos jugar en el patio de todas las otras disciplinas, somos mal que mal científicos. Y en este tiempo la ciencia está prácticamente como acorralada y transformada en una opinión. Hay tantas opiniones, o sea, pasa a ser como una opinión más dentro de un universo de opiniones tan disparatadas como uno quiera creer o inventar. De gente que reacciona de toda clase de maneras frente a cosas como las vacunas, por ejemplo, etc. O sea, por ejemplo, uno dice, si se inventa una vacuna contra el coronavirus, ¿qué va a pasar con aquellos individuos que no quieren vacunarse porque, digamos, una cierta teoría de la conspiración dice no sé qué cosa respecto a las vacunas? Y así por el estilo vamos sumando toda clase de ámbitos donde la ciencia puede decir algo, pero como está transformada solamente en una opinión, la acción real que pueda tener eso es más o menos cuestionable. Entonces me gustaría saber cómo encaja en tu especie como de descripción más bien idealista de cómo son las cosas lo que acabo de observar. Eso. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, tiene razón, Fernando. El otro día apareció en alguna de las columnas de los diarios europeos una buena columna, también se las puedo enviar no me acuerdo el nombre, donde se trataba se partía con una buena caricatura, ¿no? Decía, bueno, hay gobiernos que no escuchan a los científicos y entonces le echan la culpa porque no lo escuchan, otros gobiernos lo escuchan y le echan la culpa porque lo escuchan. Y aparecía la Catedral de Milán, que habían hecho un Photoshop y habían puesto encima una pancarta que decía basta de la ciencia en italiano. Y es cierto lo que Fernando dice, este movimiento en contra de la ciencia, que es muy fuerte y que plantea muchos problemas, o sea, de lo que está especial. Yo conozco más las discusiones, solo conozco las discusiones europeas en torno al término. Mira, yo lo que podría decir hoy día es lo siguiente, ¿no? Yo creo que, bueno, va a parecer como una tautología, pero y de ahí lo voy a elaborar rápidamente. Yo creo que
es muy importante que nosotros, y especialmente nosotros los estadísticos, que bonita la cita de Tuque, que no la conocía, ¿no? Que podemos estar en el patio de todas las ciencias, que nosotros primero seamos muy explícitos en las elecciones subjetivas que hacemos cuando modelamos. Por eso me gustan a mí, o he ido madurando, espero que sea madurar, lo de los problemas de identificación, porque cuando uno quiere identificar algo, está jodido, tiene que suponer cosas, ahí aparece mi subjetividad. Pero dicho eso, eso significa entonces que la ciencia no es objetiva, pero sí significa que la ciencia es rigurosa, que nosotros tenemos un procedimiento riguroso de asumimos, combinamos con datos, eso es lo que hacemos los estadísticos, y sacamos conclusiones. Y lo que podemos mostrar es cómo los supuestos, a medida que van cambiando, combinados con los mismos datos, nos permiten sacar, en principio, diferentes conclusiones. Yo creo que en esta idealización, cuando tratamos de hablar esta figura del intermediario honesto que desarrolla Pielke, para mí la manera formal de operacionalizarlo es decir, mira, yo o nosotros como grupo estadístico, con los datos y tus preguntas podemos hacer todos estos supuestos, porque seguro que hay muchos problemas de identificación, así que vamos a tener que hacer supuestos. Y mi agenda de investigación, Fernando y colega, es cómo relacionar cada uno de esos supuestos con posibles decisiones que están en la cabeza de los tomadores de decisiones, para que ellos vean qué es lo que significa llevar adelante eso, porque yo lo veo así, ellos tienen el poder de hacer las cosas. Yo les puedo sugerir, yo les podría, voy a ser muy caricaturas con esto, si ustedes hicieran los test PCR con un muestreo aleatorio, bla, 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 entonces, bla, 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 entonces lo que estoy tratando de decirle a ellos es, mira, si tú tienes el poder, porque tienes los fondos, tienes incluso la fuerza, la violencia legítima, para poder hacer esto, y esto es lo que probablemente vamos a observar al final del día. Eso es lo que yo creo para poder salvar el desprestigio que sí sé que tiene la ciencia y del cual se habla mucho. Solo también para dar referencia, podrían buscar los trabajos de René Latour, un sociólogo de la ciencia, o los trabajos de una química que se dedicaba a la filosofía de la ciencia de la Universidad Libre de Bruselas, la Isabel Stenger, que discuten este tipo de cosas. Diera la impresión, Fernando, que una manera de sortear el desprestigio es abriendo un poco lo que nosotros hacemos y mostrando que somos rigurosos y que nuestras conclusiones están armadas de tal manera que si cambiamos algo ahí, sabemos por qué cambia la conclusión. Y yo tengo una esperanza de que eso puede ser útil para los de Estado. Eso es lo que yo veo. Bien, ahora sí la última pregunta. A continuación, Fabián Sepúlveda, está levantando la mano. Fabián. Sí, quería pedirle al profesor si puede elaborar un poco en el concepto de datos de calidad como un problema de identificación. No, rápidamente nomás, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el ejemplo estándar, ¿no? Del cual me he ido enterando con mayor profundidad gracias a la pandemia, algo que sirve esta cuestión de datos de calidad sería, uno dice, yo hago el test, los epidemiólogos en el laboratorio al menos han observado que, bueno, en el laboratorio, los hospitales más bien, no en el laboratorio, los hospitales, en algunos hospitales han observado que depende del momento en el cual esté el estado del paciente, de la enfermedad, cómo evoluciona el test. De ahí a que la persona esté efectivamente enferma, no otra cosa. Eso es lo que yo entendería por calidad de datos, ¿eh? No interpretar el número de positivos con el número real de enfermos. Hay un problema de identificación, porque rápidamente usa el término de probabilidades totales y te das cuenta que tienes un problema de identificación. Hay algo que no logra identificar.
ahí, a eso me refiero, o esa es mi manera de poder formalizar la expresión calidad de datos. O hago un cuestionario, ¿ya? Más fácil hago un cuestionario, cómo se hace, hay un artículo que me gusta mucho que he tratado de entender, ¿no es cierto?, de preguntar por las stamps que se usan en Estados Unidos, estas estampillas que te reparten cuando tú en las escuelas tienes derecho a solicitar la comida, el free meals, la comida gratis. No hay para todo el mundo, y te hacen encuestas para saber realmente tu situación socioeconómica, y hay un cuestionario que está publicado por ahí por el National no sé cuánto de nutrición en Estados Unidos. Son 10 preguntas, y las preguntas son complicadas. Una o dos preguntas. Una es, por ejemplo, ¿usted dejó de comer hoy día para darle de comer a su hijo? Usted dejó, con un plato de comida, no sé, varias personas comen. Con el plato de comida equivalente a uno, están comiendo más de uno. Y claro, existe lo que la gente en sociología dice deshabilidad social, y uno al principio, pero eso es mi idiosincrasia chilena, va a pensar, no, pues si la gente aquí va a aprovechar de responder mal para que te den el beneficio. Lo que se ha hecho con algunos seguimientos de personas encuestadas en Estados Unidos, que no hacen harto, es que a veces las personas actúan al revés. No quiero desnudarme frente a la gente y que sepan lo mal que estoy. Entonces hay una suerte de lo que técnicamente sería un sesgo de selección, que nos puede definir con probabilidades condicionales, y de nuevo, entonces, lo que yo pregunté no tiene nada que ver con el estado real del encuestado, y ahí hay un problema de calidad de datos y hay un problema de identificación. Está lleno el problema de identificación, por lo menos en ciencia social está lleno. A eso me refiero. Bueno, terminando la ronda de preguntas, entonces quiero agradecerte nuevamente, Ernesto, por la presentación y por tu tiempo en participar de esta última charla, digamos, de este ciclo. Así que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ernesto. Lo invito a continuación, bueno, comentaba Eduardo al principio de esta sesión que finalmente vamos a sacar una foto grupal, así que quienes quieran, digamos, y puedan encender sus cámaras, lo invito a hacerlo, y ahí dejo a Eduardo ahí para que comande esto de la foto. ¿Ya? Eduardo. Sí, hola, gracias, profe, por la presentación, todo súper buena. Mira, Sabina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tarik? Hola. No, la idea de la foto es algo que surgió del IMPS, en realidad es sacar una foto grupal, esta foto de fin de congreso, a una foto virtual, pero en realidad son pantallazos. Eso es lo que voy a hacer, y bueno, sería súper bueno que puedan salir los que más pueden, ¿no? Y son 2 pantallas nomás, así que, bueno. Así que no sé quién más querrá poner la pantalla. Yo ya estoy sacando pantallazos, así que pónganse bonitos. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Dani. Tanto silencio, Mauricio, tanto silencio. Sí, mucho silencio, Mauricio. Bonito, ¿eh? Imposible ponerse bonito a esta altura. ¿Cómo están? A ver. Hola, Mauricio. Qué gusto verlos virtualmente. Mejor por ahí, ¿no? Ya. Bueno, ahí saqué harta. La voy a subir, la voy a enviar, no sé, ahí voy a ver qué hacer. Así que eso, pucha, volver a agradecer a todos los que hay hartos que estuvieron durante todos los conversatorios, otros que pudieron asistir solamente a lo último, no sé. Así que, pucha, nada más que agradecer. Fue un lindo ciclo de conversatorios. Fue muy lindo volver a saber que volvió mucha gente a las 8, así que eso, pues por mi lado solamente agradecer, y si que vamos a hacer más conversatorios, bueno, bienvenidos serán, pero por el momento las 8 tiene harta actividad, harta. Así que aprovecho de dejar los invitados también para la próxima actividad, que es el workshop que tenemos, un workshop que tenemos organizado
que es la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. ¿Ya? Vamos a hacer de nuevo las publicaciones de las cosas, así que ahí, si quieren asistir, hay que inscribirse, la inscripción es gratis, no hay nada bueno, a ver, esta cosa de la tecnología nos permite hacer de todo, así que eso, pues, pucha, muchas gracias a todos por asistir, y por mi lado, hasta luego, hasta nuevo aviso. ¿Ah? Así que eso. Chao, Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Sabina. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Hola y chao. Chao, chao.